Amados hermanos, sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Sé que están llegando acá a las primeras filas, o sea, lo estoy diciendo para que se sienten en las primeras filas. Y tenemos el gran privilegio de poder… ¿Suena a tierra? No sé. Bueno, no. Ya. Sí. Bien. Vamos a estar expuestos a la palabra y creo que eso es muy rico para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de aquí podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Y cuántos podemos decir que somos hijos de Dios hambrientos? De Él, ¿ah? Así que hoy vamos a aprovechar nuestro apetito por las cosas de arriba y ser expuestos a la palabra del Señor. El pastor ha estado compartiendo durante todas estas semanas el poder de, ¿recuerdan alguno? Del arrepentimiento, de la obediencia. Estamos con el grupo C. El grupo, la obediencia, el poder del arrepentimiento. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a ver el poder de la conversión. La conversión. ¿Qué significa convertirse? ¿Alguno sabe? ¿Alguno tiene el concepto? Porque ahora vamos a ver esto bajo la palabra de Dios. O sea, hay que volverse, hay que apartarse, ¿no? Eso es convertirse, girar, volverse, ¿no? Revertir. Amén. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos acerca del poder de la conversión. El primero es que tengo el poder, ¿no?, de obtener, una opinión verdadera acerca de mi pecado. ¿Ok? Grábenselo. Una opinión verdadera acerca de mi pecado. Es bien fácil ver el pecado del vecino, ¿verdad? ¿Sí? Sí, he congregado durante muchos años y he escuchado de todo en la casa de Dios. De todo, ¿no? Contra, no sé, el grupo de alabanza, contra los pastores, contra los líderes, contra el ministerio, de todo, ¿no? He escuchado de todo. Las murmuraciones, las quejas, las críticas, los juicios y todo. Pero no quiero hablar de los demás, yo quiero hablar de mí. Di en tu corazón, yo quiero hablar de mí. Me lo voy a aplicar a mí. La opinión verdadera sobre mi pecado. Ok. Número 1, te libra de compararte. ¿Ok? Ustedes recuerdan al fariseo y al publicano. ¿Cuántos recuerdan esta parábola? ¿Sí? ¿Cómo es que oraba este fariseo? ¿Dónde estaba primeramente? Estaba aquí adelante, ¿sí? Aquí adelante. Y allá atrás estaba el publicano. Y el publicano era una persona detestable, degradable para cualquier judío, ¿no? Porque eran los que cobraban los impuestos y era como una traición. Entonces estaba acá el fariseo en la primera fila, orando consigo mismo y diciendo que, Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como ese fulano, ¿no? Porque no soy como fulana, porque no soy como tal persona que es un perdido, un depravado, porque no soy como no. Y esto es un mal que termina siendo muy nocivo para el cuerpo de Dios. Entonces, nos libra el Señor de compararnos a nosotros mismos con otros, ¿verdad? Porque, como dice, el que esté sin falta, tire la primera piedra. Entonces este fariseo dice que oró todo, era muy espiritual, decía yo hoy doy mis diezmos, yo hago esto, hago el otro, yo cumplo todo. En cambio este es desaprobado delante de mis ojos. Pero dice que el publicano salió
rectificado, él estaba arrepintiéndose delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay conversión? Como este religioso, no te das cuenta. Y tu estándar es compararte con los demás. Siempre vas a hacer algo mejor que el otro, ¿sí o no? ¿O no? Si nos comparamos humanamente, siempre voy a ser mejor que alguien, ¿sí? Al menos visiblemente, mejor que alguien. Pero eso es lo que pasa. La falta de conversión hace que tus ojos estén mirando acá, ¿no? A los demás y comparándote. Eso es muy malo. Luego, otra de las cosas que nos libra el Señor es de juzgar al prójimo. ¿Ustedes recuerdan la historia de David? Cuando él tomó a quién, a la mujer de Urías, que se ¿llamó? ¿Cómo? Ajá. Esta mujer estaba en su día cotidiano bañándose y él, que no había ido a la guerra, la vio, la codició y ¿qué hizo? La mandó a llamar y, oh sorpresa, era la mujer de Urías, un soldado fiel, un hombre de honra en el ejército de David. Pero él la llama y en ese momento, ¿no? Él no pensó, ups, es la mujer de mi prójimo, ups, esto es adulterio. Él no pensó que era un egoísta, él no pensó que estaba haciendo daño, él no pensó en nada de eso, porque lo único que quería satisfacer era su placer. Y este hombre, o sea, David, él hace un juicio de sí mismo sin darse cuenta. Vamos a 2 Samuel capítulo 12. Segunda Samuel capítulo 12. El que no tiene Biblia la puede obtener, ahí los sugieres les van a alcanzar una. Sí. Entonces, 2 Samuel capítulo 12, versículo vamos al 5. Natán se le aparece a él después que había hecho toda esta maldad y había incluso mandado asesinar al esposo de esta mujer, a Urías. Lo mandó a asesinar, ¿por qué? Porque cuando él se acostó con ella, ella sale embarazada. Y al salir embarazada, él dijo, uy, no, mi prestigio, ¿verdad? Mi reputación. Entonces él empezó a maquinar cómo es que iba a esconder ese pecado. Lo llama al hombre de la guerra, lo manda a llamar y le dice, oye, ¿cómo está la guerra? Obviamente no quería saber nada de la guerra. Lo único que quería es que este hombre, Urías, se acueste con su esposa para que, entre comillas, salió embarazada, ¿sí? Y diga, bueno, es normal, el embarazo de esta mujer es normal, ¿verdad? Pero es una gran mentira. Pero al no obtener eso, porque le dijo, pero anda, decía, aprovechando que estás en la ciudad, ve a la casa, a tu casa y visita a tu esposa. Y él le dice, no, los hombres y mis compañeros y el ejército del Señor están en guerra. ¿Cómo es que yo voy a ir y deleitarme con mi esposa cuando hay una gran responsabilidad y el arca del Señor también está fuera de la ciudad? Entonces era un hombre temeroso de Dios, se quedó a dormir afuera, en las puertas del palacio. Y al ver David que no pudo engañarle con eso, nuevamente intenta y lo embriaga. Le da mucho, ¿no?, alcohol y le dice, ve a la casa de tu esposa. Y él tampoco lo hizo. Entonces, al verse él entrampado en sus maquinaciones, que él no pensó en ese momento, cómo hacer, cómo resolver, porque decía, esto lo van a saber todos y esto va a ser fatal, porque yo soy un hombre de guerra, porque yo soy un hombre que el pueblo ama y si estoy haciendo esto voy a quedar recontra mal. La reputación, escuchen. Y cuando este hombre, Urías, no se embriagó, pero no fue a la casa, él lo mandó más adelante al frente de batalla y lo asesinaron. O sea, fue a propósito, ¿verdad? Llevarlo a la guerra, a lo peor de la guerra, para que él muriera y murió. Es así que él, entre comillas, se libró del bulto o ocultó su pecado, de modo que
esta mujer ya embarazada, pasaron los meses, dio el tiempo del alumbramiento y fue un varón, pero en ese entonces viene el profeta Natán. Y aquí vamos a ver. Dije 2 Samuel capítulo 12, ¿verdad? Sí. Natán le dio una analogía y le dice así: ¿qué has hecho tú, David? ¿No? ¿Qué has hecho tú? Para eso entonces él estaba muy ciego. Era bien fácil juzgar al resto. Por eso les digo, amados hermanos, es bien fácil juzgar al otro. Pero con la conversión, el Señor te libra de estar juzgando al demás, al otro. Miren lo que dice acá. Entonces, se encendió el furor de David en contra de aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, estaba hablando de sí mismo, pero él no se estaba dando cuenta. Él estaba juzgando a ese hombre malvado, egoísta, que había tomado a la corderita, se había deleitado en esa corderita, la había tomado, se había apropiado de ella y dejó al pobre hombre pobre sin su corderita. Cuando el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre, él dijo: ¿me entiendes? Me merezco la muerte. Recién en ese momento despertó y dijo: uy, ahora sí. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, lean conmigo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que él bien fácil podía juzgar a otro, pero no podía ver su propio pecado. Amados hermanos, ¿a cuántos nos ha pasado eso? ¿No? Ay, que fulana, que no sé cuánto. Pero en realidad, como dice, si tú juzgas a otro, te estás juzgando a ti mismo. Es increíble cómo las palabras, ¿sí?, pueden regresar a nosotros mismos. Así es, tú siembras algo y cosechas algo, ¿verdad? Siembras juicio y también te vuelve a ti el juicio. Bien, entonces David nunca pensó hacer y nunca pudo frenar su maldad frente a la tentación. ¿Por qué? Pero si David era un hijo de Dios, sí era un hijo de Dios. Pero David no era un hombre conforme al corazón de Dios, sí era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es que suceden estas cosas? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué suceden estas cosas si él amaba a Dios? ¿Él dejó de amar a Dios? ¿Ustedes creen que dejó a Dios, abandonó su fe por esta mujer? No, no, pero el pecado enceguece, ¿verdad? Todo pecado nos hace ciegos y sobre todo cuando acá estamos maquinando para cometerlo, eso empieza a enceguecer y no hay cómo pararlo, a menos que Dios haga un alto en tu vida, como pasó acá con el profeta Natán, y le dijo a David: tú eres tal hombre. Fue recién allí cuando él volvió sus ojos a Dios. ¿Y qué fue lo primero que pasó cuando este niño murió? Dice que corrió a la casa de Dios y adoró. Amén. Esto es lo que le pasó a David. Pero bueno, vamos a ver acá en Filipenses capítulo 3. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 3. Voy a hablar un poco de Pablo. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, ¿qué era antes de convertirse? Era lo que dice acá, versículos, 4 al 6. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, decía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él vivía muy orgulloso de sí mismo, pero camino a Damasco, cuando tuvo el encuentro con Dios, él cayó ¿a dónde?
cayó a tierra. Y allí fue, cuando estaba allá abajo, que escucha la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento él levanta su mirada y ve realmente que él no era nada, que toda su autoridad, que todo el abuso de autoridad, que todo su celo, que toda su maldad, que todos sus malos pensamientos, intenciones, todo eso él nunca se le cruzó que estaba haciendo mal. Pero cuando tuvo este encuentro con Jesucristo, recién él dijo, ¿qué dijo? Señor, ¿quién eres, Señor? Y luego le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Pablo pasó engañado con su propio pecado por mucho tiempo hasta que se convirtió al Señor. A veces, amados hermanos, nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de nuestra ofensa a Dios. Y podemos vivir como hijos de Dios ofendiendo a Dios y no darnos cuenta. Eso se llama ceguera. ¿Qué es lo que lo remedia? La conversión. Cuando hay una conversión a Dios, como le pasó a Pablo, como le pasó a muchos hombres de Dios aquí en las Escrituras, entonces esto cambia tu perspectiva de ver las cosas. En este caso, Pablo fue capaz de ver su malvado y perverso corazón, que antes no lo veía, ¿no? Él decía: no es tan grave, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y yo voy a seguir adelante con mi plan porque esto es lo que yo deseo, hasta que se encuentra con el Señor. ¿Okay? Entonces, el cambio de opinión fue a raíz de su conversión. Un cambio de opinión. La pregunta para nosotros es: ¿me he convertido a Dios o no me he convertido a Dios? Quizás es una pregunta muy radical, pero ¿me he convertido a Dios y debo seguir convirtiéndome a Dios? ¿Verdad? ¿Cuántas veces en nuestro diario de vivir estamos ofendiendo al Señor, ofendiendo al prójimo, y a veces pasamos de largo? ¿Cómo es que yo puedo tener una conciencia real, verdadera y opinión verdadera sobre mi pecado? Solo por la conversión. Por eso decía, el poder de la conversión. Te libra de estar mirando al otro, te libra de estar juzgando a otro y empiezas a ver realmente el estado de tu corazón. Y esto te lleva a venir a los pies del Señor y decir: Señor, ya no quiero ser así. Amén. ¿Cuántos quieren seguir como están? Yo al menos no, porque me ha traído muchos problemas el querer mantener mi propia vida, mis propios pensamientos, mis propias metas. Me ha traído muchos problemas. Y quizás a ustedes no les traiga porque dicen: no, pero no estoy tan mal. Pero cuando uno viene a los pies del Señor, escuchen, venir a los pies del Señor significa más que solamente orar y levantar tu voz a Dios. ¿Qué significa? Es estar consciente de quién es Él, para que haya un cambio en tu vida. La conversión es milagrosa. Escuchen, la conversión es milagrosa. Eso no le ocurre a todos porque así, pero hay algo, un ambiente que debe venir a tu corazón antes de, que es una incomodidad por tu pecado. Amén. Yo no sé cuánto estás incómodo con tu vida pecaminosa, si es que la tienes, o en las prácticas de algunas cosas que no deben ser para un hijo de Dios, ¿no? Y esto me lo digo a mí misma. No quiero que tú te sientas mal, no quiero que tú digas: hoy no, este es un legalismo. No es un legalismo, simplemente se trata de poder ver interiormente y decirse: ¿realmente esto es agradable ante los ojos de Dios o no lo es? ¿Qué falta? Una de las cosas que Jesús dijo: cuando el esposo se vaya, entonces ayunarán. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno te ayuda a convertirte al Señor. ¿Ah? ¿Cuántas veces tú estás luchando con pensamientos, luchando con juicios? ¿Cuántas veces? Y no se van, y no se van, y no se van, hasta que caes postrado, hasta que te rindes al Señor, y luego el Señor empieza a ver tu corazón, que realmente quieres un cambio, que estás detestando esto. ¿Saben qué, amados hermanos? El decirle a Dios:
quítame este pecado, no es sabio. Arráncame esta área pecaminosa o esta concupiscencia, tampoco lo es. Porque si no hay conversión, nada de esto ocurre. Es solamente tratar de ponerle un parche o jalarte o arrancarte algo, pero después eso vuelve a ti. Si hay un verdadero cambio, esto viene por el contacto con Dios, por la conversión con Dios y por volver tu corazón al Señor. Entonces, Pablo antes decía, yo soy así, ¿no? Soy fariseo de fariseos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice después en Timoteo? Dice, pecador de los pecadores, yo soy el primero. Un cambio verdadero. Él no dijo, no, el mío no era, no es que yo no, realmente es que no he matado, no he cometido adulterio, no. Él dijo, yo soy un pecador y yo estoy volviendo mi corazón a Dios realmente, ¿no? Y él dijo así, de los pecadores, yo soy el primero. Eso te ayuda a no estar mirando a nadie, ¿verdad? ¿Para qué vas a mirar al vecino si tiene bastante con lo tuyo? ¿Para qué vas a juzgar a otros si ya estás suficiente con tus juicios, con tu propio ser pecaminoso? Ahora, el mundo no tiene cómo luchar contra el pecado, pero los hijos de Dios sí. Porque el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué es el Espíritu Santo? Para santificar a sus hijos. Amén. Si tú necesitas más de Cristo, es porque estás diciendo, Señor, quiero más de tu santidad. La santidad y la pureza de corazón es la felicidad más grande que un ser humano puede tener, porque esa es la imagen de Cristo. Amén. No hay otra felicidad. Si tú quieres saciar tu vida con placeres en esta vida, bueno, te van a durar un tiempo, pues después caes en un sentido de vacío, ¿verdad? Una sensación de vacío. ¿Con qué lo voy a llenar? Vas a llenar con otra cosa. Y otra vez pruebas, te deleitas y otra vez vuelves a caer en una depresión, porque dices, nada lo llena, nada lo llena. Bueno, tienes que llegar a Cristo. De verdad tienes que llegar a Cristo y convertirte de corazón, ¿verdad? Número 2, el poder de reconocer su señorío. Yo no sé cuánto tú luchas con hacer tu voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien lucha acá? ¿Sí? Es todas las mañanas, desde que te dispones a orar, ¿verdad? Todas las mañanas. Te levantas con tu peor enemigo y ese eres tú, ¿verdad? Que estás diciéndole, sométete y busca a Dios, porque si te vas sin tu almacén, ¿saben qué? La primera que pasa, te vas a enojar, vas a renegar, se te van a salir tus palabras, vas a tener ira, vas a perder los papeles. Sin el Espíritu Santo, sin la santidad de Dios, es imposible reconocer a Cristo. Amén. Él es el Señor de señores, sí es el Señor de señores, para muchos, pero no para todos, ¿verdad? Incluso su pueblo se atrevió a pedir rey conforme al corazón de las naciones, pero el Señor no quiere que el rey sea uno extra, sino quiere que Él sea el rey de tu vida. Amén. Y Pablo, cuando cae después de esta conversión, en Hechos 9:6, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ve? Antes yo hacía esto, decidía, me iba a los fariseos, al concilio, pedía cartas, perseguía a los judíos. Yo quería destruirlos, ¿sí? Pero cuando él cae postrado, hay uno mayor que él no conoció antes. Y ante esa majestad y ante esta superioridad y reinado, él se postra y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Recién encuentro a un Pablo sometido, recién encuentro a un Pablo doblegado, rendido. Y estas cosas son milagrosas, porque yo no he podido rendir mi corazón así porque un día dije, me quiero rendir a Dios. ¡No! Necesitamos ser impactados por Él. Y esa es una gran preocupación para el pueblo de Dios, porque necesitamos el poder de su conversión. Amén. Él es el que nos lleva a convertirnos de nuestra maldad, no convertirnos de nuestro señorío a su señorío. Amén. ¿Cuántos luchan todos los días con su yo? Creo que todos, ¿no? Pablo decía,
el querer está, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero disponerme a hacerlo, pero hay una ley dentro de mí. Encuentro que el mal está en mí y necesito que al Señor, necesito la cruz, necesito llevar a esta carne a un fin. Y este fin no es porque te lo arregles o porque te disciplines o porque leas más o ores más, sino porque sujetas al Espíritu de Dios tu voluntad. Esto es milagroso. Nadie puede llamar Señor a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Luego, ¿qué tenemos? Aún Isaías. No sé si ustedes han ya leído la historia de Isaías, siendo un hombre que ya servía a Dios, pero cuando tuvo un encuentro maravilloso con Dios a través de una visión, Isaías, que siempre entraba en el aposento del rey Usías, en ese momento él tuvo un encuentro y una entrada al Rey de Reyes y Señores, porque Dios le plació así. ¿Y qué fue? ¿Qué efectos causó en su vida? ¿Recuerdan ustedes? Dice que mientras que él vio la visión, se quedó impresionado de esta visión y dijo, ¡ay de mí! ¿Ve? Él vio que él estaba sucio, él vio que él no daba la talla, él vio que no era lo que Dios quería para él. Recién lo vio y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y entonces oyó la voz que le dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo él? Heme aquí. O sea, Señor, heme aquí. Por eso el poder de la conversión es tan importante para su pueblo. No podemos llamarlo, no podemos guiarnos, no podemos someternos al Señor porque nuestra carne es rebelde. Necesitamos el Espíritu Santo que hace realmente el efecto de poder doblegarnos, subyugarnos y decir, Señor, eres tú el digno y yo no. Te escojo a ti y escojo tu voluntad y no la mía. Jesús mismo lo dijo en su vida. El tercer cambio que es un cambio de afecto. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que amabas mucho algo que realmente estaba, apasionándote el alma, y cuando te convertiste, esto dejó de ser tu amor. ¿Cuántos? Yo creo que todos en alguna medida hemos tenido ese toque de Dios, ¿no? Cuando nos hemos convertido, no solamente de estar conscientes de nuestra maldad, segundo, de que Él es el Señor, y tercero, de que mi afecto cambia, pero no cambia porque le digo, Señor, arranca esta pasión de mí, quítame estos malos deseos. El Señor no ha venido a arrancarte nada, el Señor ha venido a darte algo mejor. Amén. Y por ese algo mejor, por ese Él mismo, hace que tus amores cambien. Eso se llama una renovación también de mente. Pero esto de acá, en el cambio de afecto, es algo que deberíamos anhelar, ¿verdad? Porque anhelar la palabra de Dios, eso también viene del Espíritu. Anhelar, buscar la presencia de Dios, eso también viene del Espíritu. Anhelar, congregar o anhelar la casa de Dios, amar la casa de Dios, también eso viene por el Espíritu, ¿verdad? Amar al prójimo también viene por el Espíritu. Esto no viene de la carne, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco es humano, escuchen. Es que necesitamos la conversión porque estos poderes, estas resoluciones que tomamos no son así gratis. Es porque hay un cambio en nuestra vida por un toque de Dios. Touché. Ustedes han visto la esgrima, ¿verdad? El deporte ese. Y de verdad es súper rápido. Pero cuando toca, se activa, ¿no? El casco y sabe que ha habido un toque. Ese touché
es lo que Dios quiere para tu vida. Deja que el Señor te toque, porque de otra manera no vas a ver bien el estado de tu corazón, no vas a ver bien quién manda tu vida y no vas a saber bien qué amas, qué eliges amar, ¿verdad? Vamos aquí a este versículo que es acá. Está en Jeremías, creo, pero un ratito. Un ratito. Jeremías 15, del 19 al 20. Jeremías 15, del 19 al 20. Este viento no es de Pentecostés, este viento del ventilador me voltea todas las páginas. Voy a poner este clip acá. Sí. Dice en el versículo 19, y esto sí me gustaría que lo lean conmigo, y es esto. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, Jeremías 15, versículo del 19 al 20, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas tú a ellos. Otra vez lo voy a leer, ¿no? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, ¿tiene que ver con tu voluntad? Claro que sí tiene que ver con tu voluntad. Si te convirtieres, yo haré algo. ¿No? Y creo que podemos pasar nuestros días, nuestros años y todo, pero si no hay esos toques de Dios, si no nos convertimos a Él, no va a haber mayor cambio. Y yo creo que el Señor quiere transformarnos de gloria en gloria. Yo no creo que el Señor esté, ¿no?, conforme, por así decir, con su pueblo hoy conforme, porque hay tanto todavía que transformar. O sea, cada uno de nosotros tiene algo del Espíritu de Dios. Y cuando ve el cuerpo, Él ve a su Hijo, ¿verdad? Él no ve a su Hijo completamente en un solo ser, porque es imposible. Pero Él ve a su Hijo en su iglesia, ¿sí? Y si cada uno de nosotros, ¿no?, estamos convirtiéndonos a Él, entonces las manifestaciones de su carácter en nuestra vida, entonces empiezan a fluir. Y esto le trae gloria al Señor. Porque si hay algo que el Señor nos ha diseñado, es para llevar su imagen. Y su imagen no es cualquier cosa. Su imagen es un milagro que viene del cielo a cada uno de nosotros. Amén. Su imagen no es cualquier cosa, realmente es de mucho valor, es lo que le ha dado propósito a todo el universo. Amén. En Cristo fueron creadas todas las cosas y es su imagen a la que todo el pueblo de Dios tiene que ser llamado. O sea, no podemos decir, no, es que no sé, hay cosas buenas en mí todavía. Puede haber muchas cosas buenas de ti, pero si estoy hablando de la imagen de Cristo, esto no refleja la imagen de Cristo. Estoy hablando que Cristo es el patrón para que cada uno de nosotros sigamos. Yo creo que en esta mañana reconozcamos algo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dice Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Si te convirtieres, quiere decir que hay algo en ti que es tu voluntad, que tú debes ponerla al Señor. El poder de la conversión es increíble, amados hermanos, porque vas a verte como Él te ve. Vas a obedecer cuando Él te diga algo. Vas a poder
¿cómo se llama? Vas a poder realmente no luchar, no contender tanto con tu hacedor, porque estás poniendo tu afecto en él. Dice el Salmo 19, ¿verdad? Acerca de la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay otros salmos tan hermosos que dice, cuánto amo tu ley. O sea, algo tuvo que pasar en este hijo de Dios para que ame su ley. El amar la presencia de Dios. Algo tuvo que pasar, un cambio verdadero para que éste ame la presencia de Dios, ¿no? Amar, servir al Señor también es algo que tiene que pasar del cielo para que tú puedas proceder a la obediencia y servir al Señor voluntariamente. Porque acá servimos al Señor, es cierto, pero a mí nadie me dice y me está obligando a hacerlo. Nadie me obliga a hacerlo. El hecho de que tú te envuelvas en la casa de Dios en algún servicio, eso también es señal de un sometimiento, de un señorío, de querer poner tu afecto en las cosas de Dios. Estas son cosas espirituales, son cosas movidas de Dios para cada uno de nosotros, venidas del cielo, ¿verdad? Entonces quiero decirte, amados hermanos, si tú te sientes en algún momento que no das la talla, que ya está desahuciado. Bueno, ¿saben qué? Para el reino de Dios no existe tales palabras, desahuciado, demasiado tarde, yo no doy la talla. Eso es el mundo, ¿verdad? Que se descalifica a cada rato. Pero un hijo de Dios, con la gracia de Dios, con Jesucristo presente en su vida, jamás puede decir, ya no hay remedio para mí. Y eso quiero que te entre bien en tu cabeza. Si tú has fallado, hay remedio para ti. Si estás luchando con tu voluntad y la suya, hay remedio para ti. Si tu afecto no es el mejor y no estás amando las cosas de Dios, hay remedio para ti. Amén. No eres un desahuciado. ¿Cuántos nosotros hemos luchado en nuestras propias fuerzas por obtener algo de Dios y nunca se pudo? ¿Cuántas veces me dijeron a mí, eso está malo, no lo tienes que hacer? Pero fue cuando Cristo tocó mi vida que dije, eso ya no quiero, porque cambió mi afecto por algo mejor. Amén. Esto no viene de la carne. Esto es un milagro, una gracia de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si alguien acá se siente descalificado, tú eres un candidato para que Dios toque tu vida. Si tú sientes que le has fallado y que no sabes cómo lidiar con esa área de tu vida, eres un candidato para que Dios te toque hoy día. Si ya estás, por así decir, llegando a los límites de tu fuerza, eres un candidato para que el Espíritu Santo venga y te toque. Lo que acá el Señor quiere es tocar tu vida, como la tocó a Pablo, como tocó a Daniel, como tocó a Isaías, como tocó a cada uno de nosotros en un comienzo. Pero ¿por qué una sola vez? Dice de gloria en gloria, quiere decir que cada experiencia que tú vives, ¿no?, te va llevando a más y a amar más de su presencia. ¿Cuántos carecen de amar a Dios más? Menos, y amar más otras cosas. Creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos carentes a esto, no damos la talla. Pero ¿qué tal si el Señor escucha de Dios que te dice, si te convirtieres, yo te restauraré? ¿Sí? Si te conviertes, yo te restauraré. Quizás sea un tiempo que Dios te está llamando y te está tocando para un cambio realmente milagroso en tu vida. No lo vas a producir tú, porque el Espíritu Santo es el mismo que te va a empoderar y a crear esto en tu corazón. Si no tuviéramos al Espíritu Santo de verdad, no existiría ayuda alguna para nuestro mal. Pero Él es nuestro restaurador. Si te conviertes, Él te restaurará. Así que vamos a orar mientras que pasamos acá los músicos, por favor.